Bueno, José Luis, bienvenido a mi podcast. Muchas gracias por aceptar una invitación de un perfecto desconocido del otro lado del Atlántico a conversar algunos minutos. Así que quería empezar preguntándote cómo era la versión de este fenómeno que tú tratas en tu libro Hablamos de porno cuando tú creciste, ¿cierto? ¿Cómo era la exposición temprana a contenido erótico, pornográfico? ¿Cuántos años tienes tú, José Luis? Yo tengo 69. Claro. ¿Cómo fue eso en tu desarrollo? Bueno, yo tuve una infancia franquista. Es decir, no sé si conocerán tus oyentes la historia de España, pero tuvimos una guerra civil brutal en el año 36 y una posguerra también muy marcada por la religión católica y que se ocupó, digamos, de la educación sexual y afectiva de todos los niños y niñas, ¿no? Yo nací en el 55, o sea que me tocó esa educación dura, fuerte. El sexo estaba prohibido, era pecado, era peligro. La única relación sexual permisible era la pareja casada religiosamente y para tener hijos. Luego había una doble moral, evidentemente, sobre todo para el varón. El varón tenía su querida y tenían las prostitutas, pero digamos de cara a la galería, lo aceptable era una relación sexual heterosexual. La masturbación era pecado, la homosexualidad era un pecado contra la natura, no había anticonceptivos, estaba prohibido hablar de anticonceptivos por ley. Wow. O sea, por tanto, te puedes imaginar que el conocimiento sexual era absolutamente ninguno. Pero eso no significa que no tuviéramos interés. Yo defiendo que el sexo interesa a todo el mundo, a unos más que otros, evidentemente, y todos los niños y niñas, más tarde o temprano, se van a hacer preguntas. Otra cosa es que las hagan a los padres y otra cosa es que los padres las respondan. Pero no, mi infancia fue absolutamente pues negativa en el sentido de la educación sexual, ¿no? Era una forma de educar, porque el silencio es una forma de educar. Si yo hago una pregunta y no me responden, mi conclusión es que de eso no hay que hablar, que no está bien hablar. Y por tanto, la próxima pregunta no la haré a quien no me responde, la haré a quien me responde. Por tanto, yo, como todos los niños de mi época, aprendimos sexo como buenamente pudimos, metiendo la pata y sacándola en revistas, en algún libro y sobre todo a través de los amigos. Los amigos han sido la fuente de información sexual más importante de mi generación, ¿no? Luego mi adolescencia pues también estuvo marcada por esta educación brutal. La verdad es que España ha tenido ahí una historia negra y luego tuvimos pues una apertura democrática y esos años, los años 70, yo me iba a Suecia a trabajar en verano para pagarme mis estudios y Suecia era otro mundo, ¿no? Era otro mundo, ¿no? Fíjate, te cuento una anécdota. El primer año que estuve yo en Suecia conocí a un chico de Costa Rica que estaba estudiando en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, y estaba estudiando sexología. Y a mí me maravilló. Y me explicaba las cosas que aprendían, a quienes estudiaban. Yo, bueno, pues me dejó un poco marcado esas conversaciones y luego me dediqué a la sexología en exclusiva, ¿no? O sea, he sido un privilegiado porque me he formado en sexología y he trabajado siempre en sexología, más en un centro del gobierno y por tanto tenía pues ciertas posibilidades, ¿no? Pero bueno, viene a cuento esto porque en Suecia había mucha pornografía, había muchos libros, había sex shop. En España estaba todo prohibido, ¿no? Y es más, en España en aquella época la pornografía se veía como un evento liberador, como algo positivo. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Claro, venimos de una etapa oscura y negra. Cualquier
atisbo de libertad, pues era absolutamente hipervalorado, ¿no? Y bueno, una vez que ya me matriculé en psicología, ya las cosas cambiaron porque tuve un profesor muy interesante, no sé si conocerás, que se llama Félix López. Es muy conocido en el ámbito de la sexología en España y fuera de España. Y ya empecé a trabajar con él, empecé a hacer investigaciones con él, hicimos algunas cosas muy bonitas y también empezamos a trabajar con padres de pueblos, de los barrios, y ahí empezó mi andadura, ¿no? Pero en aquella época tampoco teníamos libros, fíjate tú. Para nosotros, para los propios, digamos, estudiosos o interesados en estudiar, había muy poca literatura científica sobre sexología, muy poca, ¿no? Y enseguida me di cuenta de esto, de que hacía falta material, ¿no? Y cuando trabajamos con padres, con papás y mamás, te hablo de los años 70, ¿eh? Ellos nos decían, no sabemos cómo hablar con nuestros hijos, dadnos algo para empezar. Esta idea, que luego yo he tenido la suerte pues, de trabajar en este tema y he podido ver la evolución que han tenido los grupos de padres y madres a lo largo de estos 40 y pico años, y las preguntas ahora son las mismas. Nos dicen, dadnos algo para empezar. No sabemos cómo hacer. Nos da vergüenza hablar con nuestros hijos, porque a mí nos dicen, a mí nadie me enseñó, ¿no? Y entonces yo desde aquel momento, fíjate, me propuse, bueno, pues un poco rellenar este vacío o contribuir a hacer materiales, ¿no? Y a lo largo de mi vida he publicado 16 libros, 16. Todos ellos con la finalidad de ayudar a los papás y a las mamás a, bueno, pues un poco superar estos miedos, esta zozobra que le da el hablar de sexo, ¿no? Y ahí andamos. Los últimos libros que he publicado, los 4 últimos, han sido sobre pornografía, que es un tema que les produce un pavor, ¿eh? De hecho, yo doy talleres que se llaman talleres para padres y madres vergonzosos. Justamente, pues eso, pues padres que les da corte hablar de esos temas, y yo les digo que tienen que hablar, porque si ellos no lo hacen, otros lo van a hacer en su lugar, como les pasó a ellos. Y esta es la realidad que tenemos que reconocer. El sexo interesa a todo el mundo, a unos más que a otros, a unos antes que a otros, pero más tarde o más temprano la sexualidad nos va a confrontar. Y en épocas de nuestra vida, la adolescencia o incluso en la pareja, pues sabemos que el sexo es muy importante. Mira, yo he trabajado 36 años en una consulta clínica de problemas sexuales. Eso es lo que hacía todos los días, ver a hombres y mujeres con problemas sexuales. Problemas de erección, problemas de eyaculación precoz, falta de deseo, problemas de orgasmo, de dolor, todo esto, de todas las edades y de todas las características. Bueno, yo estoy seguro que si estas personas que han acudido a mi consulta, varios miles, hubieran recibido una buena educación sexual en la infancia y adolescencia, probablemente una parte importante de ellos no habría venido a la consulta. Se habría evitado sufrir, porque el sexo produce dolor y sufrimiento. El sexo es maravilloso, es saludable, pero también tiene una parte, digamos, oscura que provoca dolor y sufrimiento en muchas personas, ¿no? Fíjate, calculamos que al menos una de cada dos parejas podría tener problemas sexuales en algún momento de su vida. Algunos amplían ese porcentaje a más, ¿no? Pero bueno, con lo que te iba a comentar es que yo he sido producto de una educación sexual muy negativa, profundamente negativa, y no quiero que a la generación futura pues les pase algo de esto, porque no es saludable. El sexo es maravilloso, puede ser una fuente de bienestar, de salud, pero también puede ser una fuente de sufrimiento. Mira, a mí, y es una de las motivaciones en mi trabajo, ver, por ejemplo, niñas de 12, 13 años que tienen sus primeras relaciones sexuales con dolor, sin placer
obligadas, forzadas, y que la experiencia es vivida como traumática, como dolorosa, como desagradable, me produce mucha pena. Me produce mucha pena porque esas niñas van a estar marcadas, digamos, de por vida, aunque pueden superarlo, pero y van a ser candidatas a tener problemas sexuales y afectivos, muchos, ¿no? Mm, Entonces, mi propósito es un poco ayudar a las personas, a los papás y a las mamás, para que eduquen a sus hijos, para que entre todos podamos evitar ciertos problemas, por ejemplo, como el aborto o mm, como las infecciones sexuales, que en España están disparadas absolutamente porque no se usan condones, ¿no? mm, Y también para que las personas que así lo quieran disfruten de la sexualidad, que es algo saludable, es algo benéfico. Las personas después de tener relaciones sexuales están más contentas, son más comunicativas, están más felices. Mm, Bueno, mm, esto es una posibilidad que tenemos todos los seres humanos y lamentablemente pues a mí me produce pena que pueda ser motivo de dolor y sufrimiento. mm. Sí, te preguntaba por cómo había sido durante tu época juvenil y de niño esto, porque parece que el péndulo se ha movido al perfecto opuesto, desde una restricción total a un libertinaje salvaje y distorsionado de información que no educa, que hace lo opuesto. Te quería contar brevemente, yo tengo 36, entonces me ubico en un punto medio entre, ¿cierto? Ujú, Tu historia de vida y lo que está pasando con niños hoy. ¿Cómo fue mi primera exposición a la pornografía? Yo vivía en Brasil cuando era chico, entonces Brasil es un país distinto a Chile, que es más conservador. En Brasil hay una apertura sexual distinta. Y un vecino me invitó a su casa un día y me mostró una colección de VHS de su papá que tenía escondido. De nuevo, yo había tenido 10 años. Y me mostró una película porno que él tenía. Y esto lo pensé porque sabía que iba a hablar contigo. Si no, estaba en algún lugar de mi memoria que ujú. nunca volví a acceder. Em, y me mostró esta película que se trataba de un stripper, que era la protagonista. Ella se enamora de un cliente y el cliente termina siendo un mafioso que la mete en una red de prostitución. Y eventualmente la escena final de la película es la stripper siendo sexualizada y sodomizada como por 15 hombres al mismo tiempo y ella muere. Ella muere agotada, exhausta de la sesión esta. Y ahí se acaba la película, y eso fue, eso fue lo primero que yo vi con 10 años, ¿cierto? Completamente no preparado para algo así, y con una mamá responsable, súper presente y protectora, que jamás, ella si está escuchando esto no tiene idea que yo vi esto en algún minuto. Mm. Y esto pasó hace 26, 27 años. Eh, entonces, ¿cómo ha migrado esto desde lo que tú narraste recién tuyo? Quizás esto un poco más escondido, ¿cierto? Un VHS que estaba oculto, que no estaba siempre disponible. ¿Qué es lo que enfrentan los niños hoy? ¿Qué ha cambiado hoy? Porque en el libro tú dices, ¿cierto? Enfáticamente que todo ha cambiado. ¿Cómo es hoy el panorama que enfrentan los niños? Claro, ha cambiado de mi época a ahora, es un mundo, ¿no? Internet ha bueno, ha sido un poco un antes y un después, ¿no? Hace 30, 40 años, pues empezamos a Internet se popularizó y eso ha cambiado radicalmente, el aprendizaje de los hechos sexuales, ¿no? Porque tu época, como la mía también, aprendimos sexo a escondidas, ¿no? Con Mm, los amigos. En mi época, había revistas porno que se vendían en los kioscos metidas en, bolsas de plástico opacas para que no se viera el contenido, mm, pero se veía. Yo me masturbaba con vídeos, perdón, con no, vídeos no, pero sí películas de cuarta o quinta mano, porque no teníamos dinero para esas cosas, y las compartíamos, ¿no? Y bueno, pues esa era la educación sexual. En casa no se hablaba, en las escuelas no se hablaba, y se hablaba de sexo en la calle, ¿no? Eso ha seguido mm, ocurriendo. Generación tras generación, el silencio, el ocultamiento, han sido las variables externas que han condicionado el aprendizaje de los hechos sexuales. Y entonces, de los temas que a los chavales les interesa, no se habla en casa ni se habla en la escuela. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esa necesidad de saber ha sido sustituida por la industria del porno. La industria del porno que ha sido muy, muy inteligente y que
vive de las vulnerabilidades humanas, pues ha tenido un filón. ¿Por qué tiene tanto éxito la pornografía? ¿Por qué se consume tanto? ¿Por qué prácticamente la totalidad de los adultos ha consumido alguna vez porno en su vida? Pues porque es muy fácil, porque el porno excita, da placer y es gratis, entre otras cosas. Y está al alcance de cualquiera sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto en Chile la docuserie Generación Porno. Yo os lo aconsejaría porque es una maravilla. Son 4 capítulos de 1 hora que se ha hecho aquí en España. Así ha tenido un éxito extraordinario y ha supuesto un revulsivo para Está esto. en Prime, sí, sí, sí. Sí, bueno, pues si yo les pediría a tus oyentes que no se la perdieran. Es una maravilla. Sí. Mira, se entrevistan a una serie de chavales y a papás y mamás, y hay un chaval que dice: la primera vez que yo vi una película porno, dije, hostia tú, qué droga más bonita. Guau. Claro, es que va directamente al cerebro antiguo. Los estímulos visuales son muy potentes, muy poderosos, y van directamente a nuestro cerebro más antiguo y provocan inevitablemente una respuesta sexual, que es un mecanismo que todos los seres humanos tenemos genéticamente desde el origen de nuestra especie. Estamos programados para excitarnos cuando un estímulo sexual nos provoca. Y por eso tiene tanto éxito la pornografía. Además de que ha cubierto esa necesidad que todos tenemos de saber. Yo cuando voy a estar con los chavales, hago muchos cursos con chavales, y me preguntan cómo se hace, de qué manera, qué caricias hay que utilizar. Preguntas que todos los chavales, más tarde o más temprano, nos hemos hecho, yo, tú y todos. ¿Cómo se liga? ¿Qué cosas hay que hacer para estar con una chica o un chico? ¿Qué tipo de caricias hay que hacer? Todas esas son preguntas que todos nos hacemos. Y la pornografía ofrece respuestas a esas preguntas, gratis, sin ningún tipo de cortapisa. Claro que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético son estímulos muy poco saludables. Sobre todo porque la violencia sexual atraviesa la mayor parte de la pornografía que nuestros chicos y chicas ven en Internet. Hay un estudio del Senado francés que dice que 88% de los vídeos que consumen nuestros menores tiene violencia sexual real. No ficción, no, real. El azote deja marca. La felación con arcadas, las arcadas son reales. La asfixia deja marca en el cuello. O sea que de ficción nada, es real, ¿no? Entonces, lo terrible del caso es que antes de dar un beso, eso te pasó a ti seguramente, los niños ven películas porno súper violentas, brutalmente violentas. Antes de dar un beso, antes de iniciar un acercamiento con su chica, con su chico, ve porno duro. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a pasar que el niño, yo analizo un poco esto en el libro, habría como 4 alternativas, ¿no? Una, que el chico vea ese vídeo y se excite y se masturbe y no pasa nada. Segunda, que le produzca desagrado, malestar, incluso trauma. Tercera, que le resulte indiferente. Es probable que haya pocos niños a los cuales pueda resultar indiferente. Y la cuarta, que le pudiera hablar con sus papás y mamás, cosa también muy poco frecuente, ¿no? Porque la mayor parte de los chicos, no sé, a ti te pasaría lo mismo, no le comunican a tus papás: oiga, he visto este vídeo, ¿qué te parece? No, eso está oculto, se vive con culpa y a escondidas. Seguramente ese amigo tuyo brasileño pues descubrió las cintas de su padre, que las tenía escondidas, y ese es el acercamiento a la sexualidad de
yo diría la mayoría de los chavales y chavalas en nuestro país y en todo el mundo, porque este es un problema planetario. Donde quiera que haya un móvil, allí estará el porno. Allí estará el porno. Por tanto, tenemos un problema muy serio. Nuestros niños y niñas están aprendiendo que la violencia sexual es erótica, que excita y que es aceptable. Y esto a mí me parece de una gravedad tan grande que puede, digo, provocar un retroceso de la civilización. Mira, Wow. en el libro que tú señalas, que es este, hablamos de porno, me gusta mucho ese tema de la empatía, ¿no? La empatía y la compasión son dos características humanas muy importantes en nuestro desarrollo evolutivo como especie, ¿no? La empatía y la compasión son fundamentales para la sociabilidad, para los grupos, para la solidaridad, para, bueno, la evolución, estupendo. Y lo que ocurre en la pornografía y la violencia sexual es que el consumidor de porno llega un momento en que se produce un cortocircuito en su proceso de empatía. Yo he tenido pacientes consumidores de pornografía abusivos y por tanto con una dependencia patológica de ese consumo, que reconocían que les daba vergüenza excitarse con esas cosas y se sentían muy culpables, pero como tenían esa dependencia, seguían consumiendo. Además, tú sabes que esto es una escalada sin fin. La persona consumidora de pornografía cada vez necesita más tiempo viendo porno y cada vez más violento, incluso ilegal, incluso porque hay un mecanismo psicológico muy conocido que es la tolerancia. Llega un momento en que nuestro cerebro, los estímulos que hasta ese momento le resultaban, digamos, excitantes, dejan de serlo y necesita más. Y, en mi opinión, existe un mecanismo que es la deshumanización de la mujer, o en el caso de las películas homosexuales, de un varón, o en el caso de la pornografía infantil, Messi, los niños, se produce ese cortocircuito. Ya no hay una empatía positiva, ¿no? Ya justificas la violencia sexual. Y esto es terrible porque el problema que se plantea este hombre es cómo va a tratar luego a su esposa o a su compañera, a su pareja, y cómo va a tratar luego al resto de mujeres. Porque si yo me excito y me masturbo, porque no olvidemos que la pornografía se consume porque se excita y porque la gente se masturba o tiene relaciones sexuales mientras ve estas películas. Entonces, el placer sexual es un refuerzo muy importante que de alguna forma asegura la significación de ese estímulo, ¿no? Y lo repite. Hay otro proceso muy importante que es la neuroplasticidad, también muy conocida en psicología. Cuanto más reiteramos una idea, una conducta, una actitud, nuestro cerebro le da más importancia. Y el sexo, desde ese punto de vista neurológico, es uno de los temas que más interesa a nuestro cerebro, por una cuestión de supervivencia de la especie. Y por tanto, cuando nuestro cerebro ve un estímulo sexual, lo primero que nos dice, ojo, atención, eso es sexo, es muy importante, porque tiene que ver con la supervivencia de la especie. Y por tanto, le damos mucha importancia. Y por tanto, eso hace que también la pornografía pues tenga este consumo tan general y tan, yo diría, pues, planetario, ¿no? En todos los países del mundo es así, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Es lamentable que los niños y las niñas tengan la idea, crezcan con la idea, construyan la idea de que la violencia es erótica. Eso me parece terrible. Y eso está ocurriendo ahora. Hay niños que compiten a ver quién rompe más culos el fin de semana. Y hay niñas que soportan para seguir con la pareja, para entrar en un grupo,
soportan una práctica sexual como es la penetración anal sin desearlo, sin placer y con dolor. Tela, tela. Pero ahí no hay empatía, ahí no hay compasión, ahí es reproducir aquello que han visto en los vídeos porque les cita y porque no tienen otra alternativa. Yo vengo defendiendo una alternativa diferente, pero soy consciente de que tengo muy poco chance, ¿no? Porque la industria es muy poderosa y porque es muy difícil cambiar las conductas de las personas, ¿no? Pero mi diagnóstico de la realidad actual es pesimista, porque estoy observando, y esto lo veo pues cuando tenía consulta, lo veo en testimonios que me mandan permanentemente en redes sociales, cuando estoy con los chavales, con los papás, trabajando en grupos, veo que el asunto va a peor, va a peor. Las pantallas crean adicción, está clarísimo, y uno de los riesgos mayores es el consumo de porno. Hay otros, están los videojuegos, están las apuestas online, es otro tema increíble, están las redes sociales, que es una brutalidad lo que está ocurriendo. Hay niñas que están todo el día aprendiendo, niñas de 11, 12 años, que enseñando tetas y culo en Instagram, en TikTok, por ejemplo, pues son reconocidas, son populares, son queridas. Likes, seguidores, me gustas. Y a mí me parece que ese aprendizaje es terrible, porque al lado de esto, al lado de Instagram y TikTok, está OnlyFans, que es una plataforma de prostitución y de pornografía súper exitosa. Hay miles de niñas y chicas que reciben mucho dinero exhibiendo su cuerpo y enseñando su cuerpo, ¿no? Esto es un problema muy serio. Te quiero preguntar por OnlyFans también después. Hay algo aquí que el algoritmo de las redes sociales parece ser la herramienta perfecta para mantener la tolerancia que tú describes, nunca saciada, ¿cierto? Siempre te va a poder mostrar algo más apetitoso y una vez que eso ya no es suficiente, ¿cierto? Hay una espiral aquí de intensidad que no toca fondo nunca y es un poco análogo a lo que pasa con ideologías políticas también, que aquí todos hemos visto como todos nos hemos radicalizado un poco, independiente hacia dónde nos inclinemos, el algoritmo siempre nos muestra algo un poco más extremo, ¿cierto? Algo que estimule nuestro paladar, ¿cierto? Intelectual, en este caso, un poco más. Y hablando de lo sexual, me imagino que pasa algo análogo, que es siempre más violento, siempre más gráfico, más brutal. Y ahora con inteligencia artificial, que yo creo que tú también has visto algo, pero hay estas animaciones hiperrealistas de monstruos y de cosas inimaginables hasta hace no mucho tiempo atrás. Y claro, parece que hemos creado un artefacto tecnológico perfecto para alimentar nuestros peores instintos y, bueno, y despertar cosas que ojalá no se despierten. Te quiero preguntar por si es que hay alguna otra estadística que sea tan impactante como esta de que el 88% de la pornografía es violenta. ¿Hay otras estadísticas así de potentes que sean importantes que uno tome en cuenta para dimensionar la gravedad del problema? Sí, bien. Me ha parecido importante lo que has comentado antes de la novedad. La novedad en el porno es otro de los rasgos de su éxito. Siempre hay películas nuevas. En psicología hay un mecanismo que se llama el mecanismo de aprendizaje intermitente, ¿no? Que funciona en Tinder y que funciona en las tragaperras, ¿no? Tragamonedas, decimos nosotros. Sí. Esto es, bueno. Entonces, siempre la próxima vez será mejor, ¿no? Entonces, en el porno, la dopamina, que es el neurotransmisor más importante que está implicado en todo este proceso de la excitación sexual, nunca está satisfecha, siempre quiere más. Y por eso la pornografía siempre le da, siempre va a haber una película diferente y más violenta, siempre. Fíjate, yo lo suelo decir, no sé exactamente la veracidad de esto, pero es otra estadística, ¿no? La revista The Economist, yo lo he leído en varios sitios, decía o estimaba que habría unos 750 millones de web porno en el mundo. 750 millones. Repito, no sé la veracidad y el alcance de esto, ¿no? Pero bueno,
¿Os parecen muchas? ¿Por qué no hablamos de 100 millones de páginas? ¿Os parecen muchas? 50 millones. 5 millones, me da igual. Si cada una de estas páginas web tiene entre 8, 10, 12 millones de vídeos, multiplicar. El resultado es una locura. Siempre va a haber nuevos vídeos que van a alimentar, porque esa es la función del negocio, fidelizar a los clientes. Y los clientes tienen que estar metidos en las páginas web porno, ¿no? Ahí está, porque la publicidad es la que da el dinero, ¿no? Y la venta de datos, pero la publicidad, y cuanto más usuarios estén navegando, la página web gana más dinero. Es así, ¿no? Entonces, es importante destacar lo de la novedad. Estadísticas. El 95% de los jóvenes españoles consume pornografía. 95%. En Suecia están en el 99%. Es muy probable que en Chile pase exactamente igual o que en los próximos años alcancéis estos porcentajes. Porque en un mundo globalizado tenemos Netflix en todos los países, tenemos Amazon, tenemos todas las, digamos, sociedades que gobiernan, están en todos los sitios. La misma película que yo veo aquí en España la puedes ver tú en Amazon Prime, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano se van a homologar estos porcentajes. Tercero, pero fíjate, no es que los chavales busquen porno, es que también, es que el porno les va a buscar a ellos. Eso te escucho decir. El porno está programado para, y el porno aparece en los videojuegos, aparece en las redes sociales. Twitter es la página web porno más importante del mundo. Y ahora que Elon Musk ha decidido incorporar la pornografía como un elemento más, Twitter se va a convertir en la web porno más importante del mundo, ¿no? Ya es, pero va a ser mucho más, va a ser algo increíble. Yo tengo la sensación de que desde que Elon Musk tomó Twitter se ha vuelto, ¿cierto? Más violento, más gráfico, ideológicamente más extremo, más pornográfico, peor, ¿cierto? Sí, claro. En Twitter sale lo peor de los seres humanos, no sé si lo mejor, pero lo peor seguro. Yo he recibido insultos, descalificaciones, no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque Twitter permite el anonimato y la gente cobarde pues se refugia en el anonimato, un nick anónimo y una foto anónima que te permite decir lo que tú quieras, sea la barbaridad más grande del mundo, y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, yo a veces pues estás interactuando o leyendo otro tipo y bueno, una agresividad y una violencia brutal. Es un reflejo de la realidad social, no nos engañemos, sin filtros. En Twitter, como es anónimo, no hay filtro. Entonces los cobardes pues se crecen, ¿no? Pero en España, por ejemplo, tenemos en este momento unos debates políticos de una intensidad agresiva extraordinaria, insultos entre los diferentes políticos, amenazas entre los políticos. Y no te quiero contar ya en la calle, ¿no? Hay cada vez más intolerancia, cada vez más crispación. Yo lo observo, las noticias suelen dar fe de todo esto, ¿no? Bueno, pues creo que es un espejo de lo que le ocurre en realidad. Tercera estadística que me pides. Una cuarta parte, el 25% de los jóvenes españoles antes de los 20 años habría visto entre 1.000 y 5.000 horas de porno. Repito, por si alguno de tus oyentes no lo ha oído bien. Uno de cada 4 jóvenes españoles antes de los 20 años habría visto entre 1.000 y 5.000 horas de ese porno que acabamos de comentar. Eso que 3 horas diarias desde los 12 años, algo así, ¿no? Un montón. Aquí en España algunos empiezan a consumir porno a los 6 años, ¿eh? Wow. A los 8 años. A los 8 años en España muchos niños hacen la primera comunión y como regalo de ese hecho religioso, pues le regalan un móvil de última generación, y también sabemos que ese es un enganche muy fácil, ¿no?
Muchos niños aquí en España tienen móvil, la mayoría, Sí. y cuenta en Instagram, en TikTok, donde no deberían estar, pero están. Y a veces con la aquiescencia de sus papás y mamás, que se lo dan para que no moleste, porque el papá y la mamá también son consumidores habituales de pantallas. Tú vas a un restaurante y verás que hay adultos y pequeños, los adultos están hablando y los pequeños todos con su tablet o con su móvil, ¿no? Incluso vas paseando y hay niños en su carrito, en su silla con un móvil, niños de 2, 3 años. Eso debería estar prohibido, debería ser penalizado, ¿no? Un niño a los 2, 3 años, con su cerebro en construcción, Mm. se hace adicto a una pantalla con sonidos espectaculares, con colores, con imágenes y con una tecnología hecha para crear adicción. El scroll, hay un montón de técnicas que han sido estudiadas perfectamente para crear adicción. No nos engañemos, esta es la realidad. El mundo de Internet está hecho para que seamos unos compradores compulsivos, para que seamos unos adictos a las pantallas y no tengamos pensamiento crítico, que hagamos las cosas sin rechistar. Esto yo creo que es lo que pretenden los grandes diseñadores de Internet. ¿Y sabes por qué? Porque ellos a sus hijos les prohíben usar el móvil. Los grandes CEO de Internet, de las aplicaciones y de las plataformas, tienen prohibido en los colegios de sus hijos que utilicen las pantallas. ¿Por qué será? ¿Por qué los que han diseñado todo este conglomerado que ha cambiado el mundo, por qué no quieren que sus hijos... Eso es como el camello, en España a los traficantes de droga le decimos camellos, no quieren que sus hijos consuman eso que él vende y que él, porque sabe que es un producto tóxico, ¿no? Entonces, te puedo dar más estadísticas, pero yo creo que eso nos da una idea de a lo que nos estamos enfrentando. Cada vez hay mayor consumo y todo esto ocurre en ausencia de educación sexual. Y aquí está una de las claves que a mi juicio es más importante. Porque si hubiera educación sexual, que es lo que yo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, una educación sexual profesional, científica, no ideológica, no religiosa, es probable que muchos chavales, cuando vean porno, que lo van a ver, todos los niños van a ver porno, sí o sí. Entonces, cuando lo vean, pudieran tener otra mirada diferente a lo que van a ver. Y pudieran decidir, yo no quiero ver eso. No quiero verlo porque me parece indigno, me parece inaceptable, me parece que no es ético. No es ético maltratar a una mujer. No es ético tirar de los pelos, asfixiar, obligar, engañar, comprar. No es ético, en mi opinión. Y esa es la esperanza que tengo yo. Que la pornografía violenta solo desaparecerá cuando deje de consumirse. Nunca antes. No pensemos que la pornografía la van a prohibir y va a desaparecer. Eso es un sueño, eso es una utopía. Miremos el alcohol, o las drogas, o el tabaco. Pongamos ese ejemplo los oyentes tienen que saber que la persona adicta al porno tiene un patrón neurológico y comportamental muy similar al consumidor abusivo de tabaco, de alcohol y de drogas. Su comportamiento es muy parecido. Por tanto, fijaos, el alcohol en España es un problema de salud muy importante. Y no hay nadie que se atreva a hincarle el diente. Hay niños que comienzan a consumir alcohol a los 11, 12 años y que hacen botellón el jueves o el viernes. En todas las reuniones familiares en España se consume alcohol. Hay gente que consume alcohol por la mañana, por la tarde, como forma habitual de sociabilidad. Bueno, ¿quién se mete con el alcohol? ¿Alguien piensa que se va a prohibir el alcohol algún día? Además que las prohibiciones no funcionan. Sabemos que justamente pueden tener el efecto
el contrario del que inicialmente esperaban. Mm. Y yo creo, fíjate, yo creo que el porno todavía tiene un poder adictivo mucho mayor que el alcohol. Por tanto, pensar que va a desaparecer la pornografía es ridículo, es absurdo, es impensable. Lo que tenemos que pensar es cómo hacer que las personas decidan no ver ese tipo de películas tan violentas y tan brutales. Esa es la clave. Porque igual que le decimos a los chavales, no es igual tomarse 14 cubatas, cubalibres, no sé cómo lo llamáis en Chile, de tequila o de aguardiente que una cerveza sin alcohol. No se puede comparar tomar tequila con un calimocho, con una... No, o una copita de vino bueno en la comida. ¿Vale? Entonces, hombre, los heterodoxos del alcohol dirían que una copita de vino también puede tener efectos negativos porque destruye neuronas, destruye células en el hígado, pero bueno, yo pongo este ejemplo de 14 cubatas con una copita de alcohol o de vino, perdón, en la comida como algo aceptable y pensar que eso se va a prohibir es absurdo, ¿no? Entonces, la pornografía, tenemos un problema muy serio y yo creo que la educación sexual es el único recurso que tenemos para conseguir, bueno, pues que esto revierta un poco, porque sabemos que los efectos del consumo son muy preocupantes. Hay otra estadística que no sé si es cierta, que pillé por ahí preparando, sabiendo que iba a conversar contigo, que es que el 75% de los padres cree que sus hijos nunca han visto pornografía. No sé para qué edad aplica esto, pero es cierto, hay una Sí, ceguera generalizada por parte de padres y madres para aceptar que la sí. pornografía es Sí. algo común, ¿sí? Hay un estudio hecho en España, en la Universidad de Baleares, que viene a decir esto. Es decir, viene a decir que el 92%, 92 exactamente en ese estudio, de los jóvenes consume pornografía, mientras que solamente el 15% de los padres reconoce que eso ocurre. Por tanto, habría un 85% de padres que viven en otro mundo, que no saben qué le está pasando a sus hijos, que no saben. Algunos es verdad que no quieren saber, porque el saber supondría comprometerse y tomar decisiones. Y muchos padres prefieren, digamos, bueno, pues no meterse en ese jardín, no meterse en ese lugar porque saben que es muy complicado, muy conflictivo, ¿no? Entonces, ocurre esto, los padres van por un lado y los chavales por otro. Es una vidas paralelas, ¿no? Mira, hay muchas niñas de 12, 13, 14 años que están en Instagram sin que sus padres lo sepan y reciben todos los días fotopollas, reciben todos los días peticiones de desnudos, reciben todos los días stickers súper violentos, incluso de suicidio y de problemas de alimentación, y reciben todos los días pues peticiones de OnlyFans. Con ese cuerpecito que tienes, podrías ganar mucho dinero y te haces de OnlyFans. Y los padres y las madres nunca, bueno, en fin, no saben o no quieren saber esto que está pasando. Para cerrar, José Luis, te quiero leer las 4 recomendaciones que deja Jonathan Haidt en su libro Generación Ansiosa. No sé si has visto. Y ver si hay algo más que agregar o qué te parecen a ti, si hay algo que complementar más en línea con lo que tú te has dedicado. Las recomendaciones de él son: 1, no darle un smartphone a los niños antes del high school, que son 14 años más o menos. La segunda es redes sociales prohibidas antes de los 16 años. La tercera es celulares prohibidos en los colegios. Y la cuarta es más independencia y más juego libre para niños en el mundo real, no en el mundo virtual. Eso es lo que él sugiere para evitar entrar en este tornado de sobreestímulos. A mí me parecen, vamos, las 4 reglas básicas que deberían tener todas las familias en casa. Hay un psicólogo español muy famoso que dice que hasta los 16 años no es necesario tener un móvil. No es necesario. Y, por ejemplo, en Suecia sabemos que han vuelto al papel, al lápiz y al libro. Porque la experiencia con las pantallas es, digamos que tiene más inconvenientes que ventajas. Hay profesores asustados por la falta de concentración, por la falta de atención, por la falta de sociabilidad que tienen los chavales. Pérdida de lenguaje.
hay un montón de variables que se están viendo alteradas. La comunicación entre padres e hijos se está viendo se comunican a través de WhatsApp algunos padres y madres con sus hijos. Hay una pérdida de sociabilidad, de contacto con la naturaleza. Se pegan 8 o 10 horas el fin de semana con una pantalla. Esto no es saludable, no es saludable. Y tenemos que tomarnos muy en serio esto y poner todo tipo de medidas para que el móvil no sea el elemento central de la vida de las personas. No puede ser. Bueno, José Luis, un buen punto para cerrar eso. Espero que todos se lo lleven a la casa. Tu libro, hablamos de porno, que lo tengo en el Kindle yo. No lo he terminado aún, pero muy recomendado también. Está súper entretenido, además ágil de leer. Así que eso, mil gracias por el tiempo y bueno, ya nos veremos. No sé si hay algo más por agregar que te gustaría que los oyentes sepan. Bueno, yo lo que le digo a los padres siempre, papás y mamás, tenéis que decidir quién va a educar la sexualidad y la afectividad de vuestros hijos. Y tenemos dos, la pornografía violenta y vosotros. Estamos hablando del futuro sexual y afectivo de toda una generación. Y yo creo que merece la pena apostar por bueno, hacer la competencia al porno. No puede ser que esa pornografía violenta sea el referente educativo más importante de nuestros hijos. No puede ser. Y por eso yo, bueno, pues he tratado de contribuir a estudiar la pornografía. Hay varios libros. Este, por ejemplo, es Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? Donde analizamos qué es lo que está pasando en España, aunque yo creo que también es generalizable al mundo y Chile, por supuesto, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que los papás y mamás tienen que ponerse las pilas y no permitir que la pornografía sea un referente educativo muy importante. Por tanto, muchas gracias por tu interés y un abrazo desde España. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.